Entonces, bienvenida, Eliana, y muchas gracias por estar con este grupo y con la Facultad de Economía. Te agradece tu participación este día. Hola, muchas gracias, Omar, por la bonita presentación. Para mí es muy importante estar aquí con ustedes. Gracias, Omar, por la invitación, particularmente con estudiantes de economía. Mi círculo cercano, conozco a por lo menos 2 economistas, bueno, sin contar a Omar, es el tercer economista que conozco, y me parece que su función es maravillosa, pues, ¿no? Bueno, yo estuve presente en la sesión en la que Fabi, en la mesa, de la misma mesa en la que a Fabiola le tocó estar, y pues traté como de aterrizar algunas cosas que me parece importante poner sobre la mesa, pues frente al tema de la violencia contra las mujeres, sobre todo en este momento, en esta coyuntura que nos está tocando presenciar en el país. La verdad es que tras el 8 de marzo, cuando la marcha y el paro nacional y todo esto, las mujeres que hemos estado caminando en el feminismo de hace muchos años, estábamos como muy maravilladas al ver cómo, por ejemplo, yo soy de Morelos y pasé aquí todo el tema del 8 de marzo y tal, y para mí fue muy impresionante ver una marcha tan numerosa, ¿no? Siendo que cuando empezábamos aquí en Morelos, cuando yo empecé a estar en el feminismo, en el movimiento feminista, íbamos 6 a la marcha, ¿no? Y ya era mucho, ¿no? Entonces, me parece que hoy el concepto, la palabra feminismo, la violencia contra las mujeres está en boca de muchas personas del país, ¿no? Entonces, precisamente por esto se me hace muy importante ahondar en el tema, ¿no? Justo porque mucha de la información, sobre todo que se comparte en redes sociales y tal, no es la más fidedigna posible. Bien, quisiera comenzar por pues hablar directamente acerca de la violencia contra las mujeres y me parece que hablar de este concepto, ¿no? Que nace de la teoría, pues, por supuesto que viene de la práctica, pero hablar de la violencia contra las mujeres, por lo menos en mi experiencia como capacitadora a servidores y servidoras públicas, también de trabajo con juventudes, causa muchas ronchas, pues, ¿no? Cuando hablas de violencia contra mujeres es como, no, pero es que cómo, pero es que también, ¿por qué solo hablar de violencia contra las mujeres y los hombres también la viven? Es que ahora las mujeres quieren dominar, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es un concepto que nos genera resistencias, incluso para mí asimilar varias cosas me ha tomado pues años, ¿no? Con respecto a la violencia contra las mujeres. Es un proceso, pues, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hablar de violencia contra las mujeres y asimilar el concepto para luego llevarlo a la práctica o sea, es decir, para llevarlo a lo que hacemos en la vida cotidiana y como estudiantes, como servidores y servidoras públicas, es complejo, pues, ¿no? Entonces, bien, yo quisiera partir del hecho de que para comprender la violencia contra las mujeres, es fundamental echar mano de una herramienta que es la perspectiva de género. Es decir, la violencia contra las mujeres no la vamos a comprender si no usamos la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que creo que es como partir de un piso firme para comprender la situación. La perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica que nos permite mirar el mundo, mirar la realidad social, que está conformada tanto por hombres como por mujeres, ¿no? O sea, la perspectiva de género nos permite darnos cuenta, bueno, en la jerga feminista la conocemos como los lentes morados, y estos lentes morados nos permiten darnos cuenta que la realidad social, en todos sus aspectos, está conformada por hombres y por mujeres. Hablar de perspectiva de género, por tanto, nos permite observar que desde la cosa más simple y sencilla como es vestir, hasta la cosa más compleja como puede ser el sistema económico o la división del trabajo, está atravesada por el hecho de ser hombres y por el hecho de ser mujeres. Es decir, está atravesado por
una serie de condicionantes sociales, una serie de expectativas sociales depositadas en los cuerpos masculinos y en los cuerpos femeninos. Por tanto, a partir de esto es que hablar de violencia contra las mujeres nos resulta más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la violencia tiene género, pues, que la violencia, aún el ejercicio de la violencia, está atravesada también por el género. Así como hablamos de la división sexual del trabajo, así como hablamos de la forma en cómo nos vestimos, de los estereotipos de género y de todas estas cosas, lo mismo sucede con la violencia. La violencia está atravesada por el género. Por tanto, esto significa que las mujeres viven de una manera la violencia y los hombres viven de otra manera la violencia. Partir de esto nos permite darnos cuenta que, nos permite ir vislumbrando, porque es que en el país desde hace décadas se ha puesto sobre la mesa la violencia contra las mujeres. Ahora bien, a partir de la perspectiva de género para comprender la violencia, ha hecho que el Estado, hablando ya, pasando a hablar de la violencia contra las mujeres como un derecho, perdón, la vida libre de violencia como un derecho humano, ¿no? Habla entonces de cómo es que a partir de ocupar la perspectiva de género para observar la violencia, podemos mirar la relevancia de que se convierta, pues, de que el Estado intervenga, pues, ¿no? Que haga algo ante la situación en la que las mujeres viven solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Es decir, por un lado tenemos por ejemplo, la doble explotación de la que hablan muchos teóricos de las mujeres, ¿no? Hablamos de la explotación del trabajo doméstico, las dobles jornadas, hablamos de la división sexual del trabajo. Y por otro lado, hablamos de la violencia contra las mujeres. Entonces, el Estado, o sea, aquí es cuando hablamos ya del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es resultado de mirar el panorama mundial y en específico el panorama nacional en el que viven las mujeres y que por el hecho de ser mujeres experimentan violencia y esta violencia es basada en género, entonces el Estado tiene que intervenir, pues, ¿no? Y se convierte en un derecho, ¿no? Hablar del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pasa a ser un derecho humano en el momento en el que se observa, por ejemplo, como que a mí se me hacen muy interesantes estos datos, que se observa, por ejemplo, cómo es que es una prerrogativa de los hombres ejercer violencia contra las mujeres. Ejemplo de ello es como el marco jurídico, ¿no? Hoy tenemos un marco jurídico en México, por lo menos, bastante sólido en materia de derechos, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero no siempre ha sido así, ¿no? Y en el mundo de la misma manera. Es decir, las leyes, como han estado, como han sido creadas desde sus inicios, favorecen a los hombres, y no solamente favorecen a los hombres, sino que favorece o da una permisividad de que se ejerza violencia contra las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar un ejemplo que a mí me parece bien abrumador, hasta la fecha lo ocupo mucho para cuando estoy dando capacitaciones. Bueno, hay un montón de datos, pero entre ellos es, por ejemplo, en México, es hasta el 2005 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera como un delito la violación dentro del matrimonio. Y bueno, seguramente hay quienes digan, bueno, pero pues los maridos, los esposos también pueden ser violados por las esposas, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos los lentes de género, sabemos que la violación dentro del matrimonio también tiene género, pues, ¿no? O sea, es decir, las mujeres lo viven de una forma y los hombres lo viven de otra. Sin embargo, significa que la Suprema Corte de Justicia determina que la violación dentro del matrimonio sí se conforma como un delito al 2005, es decir, ¿hace cuántos años? 20 años, no sé, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pensemos en nuestras madres o nuestras abuelas. Mi mamá, que tenía 20 años de casada, en el 2005 habrá tenido quién sabe cuántos, es decir, a mi mamá le tocó
vivir un matrimonio en el cual si su pareja, si su esposo ejercía violencia sexual o la violaba dentro del matrimonio, significa que ella no tenía posibilidad de hacer una denuncia, o que tenía que ser mucho más, o que tenía que ser mucho más difícil poder demostrar que había un delito. Así como el ejemplo que a mí, porque es muy reciente, ¿no? Tenemos muchos otros ejemplos que tienen que ver con cómo las leyes avalan o pareciera como una prerrogativa el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Frente a ello, es por eso que el Estado tiene la necesidad de intervenir necesariamente, puesto que es quien hace las leyes y quien las ejecuta y quien las vigila, etcétera, etcétera. En México es bien interesante porque es a partir del movimiento, de los movimientos feministas en el país que se impulsa que las mujeres tengan acceso a vivir una vida libre de violencia, ¿no? O sea, es la sociedad civil quien está exigiendo constantemente, ¿no? Y esto lo quiero como resaltar porque con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha dicho en los medios, por lo menos de comunicación, con respecto a las marchas, con respecto a todo ello, en donde hacen una crítica fuerte acerca de las manifestaciones del movimiento feminista. Algo que quiero subrayar es que si no fuera por el movimiento feminista, por los movimientos en México de mujeres, las políticas públicas y lo que hoy, o sea, este marco tan sólido o tan avanzado que tenemos en México, no sería posible, pues, ¿no? Es decir, significa que es el movimiento feminista quien empieza a impulsar una serie de acciones, no solamente con el Estado, sino desde ellas mismas, pues, ¿no? Por ejemplo, los primeros refugios que aparecen en México son creados por organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en fin, podemos dar un montón de ejemplos acerca del movimiento. En fin, bueno, es a partir de la década de los 90 cuando el Estado empieza a consolidar acciones para intervenir en torno a la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces ahí podemos hablar pues del marco jurídico, ¿no? Hay un instrumento de carácter obligatorio para el Estado mexicano, que es la CEDAW, que es como un documento que todo el mundo deberíamos haber escuchado por lo menos una vez en nuestra vida, sobre todo ustedes que a lo mejor en algún momento serán servidores y servidoras públicas. Pues sí, es fundamental conocer el marco jurídico porque además el Estado mexicano en 1979 firma la CEDAW, ¿no? Este tratado que además es considerado como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, firma este tratado y lo ratifica en el 81, ¿no? A partir de ello, o sea, la CEDAW compromete al Estado mexicano a generar políticas de igualdad entre mujeres y hombres, aterrizado en la no discriminación contra las mujeres. Entonces, gracias a la CEDAW, así como en 1994, otro instrumento que es Belém do Pará, bueno, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 94, años más tarde, es a partir de estos dos instrumentos que el Estado mexicano se ve mucho, se empuja, digamos, al Estado mexicano para consolidar políticas públicas y para consolidar el marco jurídico para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Entonces, ante ello, es que el Estado interviene y esto significa que una de las medidas que lleva a cabo el Estado para garantizar este derecho de las mujeres es, por ejemplo, una ley que también deberíamos haber escuchado por lo menos una vez en nuestra vida, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hay personas que cuando escuchan el nombre de esta ley, pues les causa ruido y dicen, bueno, pero ¿por qué no hay una ley para los hombres? ¿No? O sea, ¿por qué no hay una ley de acceso de los hombres a una vida libre de violencia y por qué solo hay una ley para mujeres? Bueno, claro, si volvemos al primer punto con el que iniciamos esta sesión, pues la respuesta está dada, ¿no? Porque hay perspectiva de género, etcétera, ¿no? En fin, la ley de acceso es una de las acciones que, uno, no deberían existir, o sea, es decir, no deberíamos tener necesidad de tener una ley
que garantice que las mujeres tengan un acceso a una vida libre de violencia, porque debería estar por entendido, pues, ¿no? Sin embargo, dado el contexto nacional, es necesario contar con una ley que garantice que el Estado, a través de sus poderes, se organice para poder garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Mujeres y niñas, claro. Entonces, una de las acciones a través de las cuales se garantiza eso es, por ejemplo, la ley de acceso. Todos los estados tienen una ley local y en esta ley se establecen instrumentos garantes de la política pública. Por ejemplo, se crea un sistema, ¿no? Que es como una serie de instituciones que se reúnen para planear la política pública en la materia, ¿no? Así como un programa y tal. Entonces, el punto, pues, al que es importante llegar es observar que entender la violencia contra las mujeres, o más bien hablar de violencia contra las mujeres, por ejemplo, en las universidades, estamos hablando de del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres, pues. Y entonces, por ejemplo, con todo esto que está sucediendo en las universidades y escuelas del país, porque en Morelos por lo menos hemos tenido una cosa súper interesante en donde van 2 profesores que son destituidos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por un tema de acoso y hostigamiento sexual. En este movimiento que se fortalece, o sea, que se ha venido fortaleciendo a lo largo de algunos años para acá, ¿no? Ni siquiera nos dimos cuenta las propias feministas en qué momento la marcha se hizo tan grande y tal, ¿no? Todo esto que está sucediendo, o sea, cuando estamos hablando del hostigamiento, del acoso sexual en las aulas universitarias, estamos hablando de que se está violentando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, o sea, que estamos hablando de un derecho fundamental, que es la vida, y que no nada más es la vida, sino es la vida libre de violencia de las mujeres. Y cuando hablamos de derechos humanos, recordemos que uno de los principios es que están conectados unos con otros, ¿no? Entonces, significa que si un derecho es tocado, es decir, si mi derecho a una vida libre de violencia es tocado, muchos otros se ven también cuestionados. Por ejemplo, en el Estado hemos acompañado, o las organizaciones han acompañado casos de mujeres que tienen que dejar las aulas universitarias porque resulta que viven acoso sexual de parte de uno de sus compañeros, ¿no? En donde reciben amenazas que si regresan a las aulas y tal, van a ser asesinadas, ¿no? Entonces, claro, es que entonces ahí también se vio cuestionado su derecho a la educación, ¿no? Su derecho a libre tránsito. Es decir, hablamos del derecho a una vida libre de violencia y este viene acompañado de muchos otros derechos que se ven cuestionados frente a la violencia contra las mujeres. Bueno, creo que ya me extendí muchísimo, a lo mejor valdría la pena hacer como una ronda de preguntas, no sé, Omar. Está bien, nos adaptamos a lo que tú consideres. Sí, ¿Alguien pues tiene alguna duda, una pregunta al momento que quiera en redes sociales? Tenemos 41 personas conectadas, más las que están aquí, somos como 50 en total, entonces hay un buen de preguntas, seguramente. esperemos Este, que sí. no, seguramente que sí. No sé si en redes hay alguna, Emiliano, o alguien de aquí de Ah, la plataforma. estoy leyendo las preguntas, perdóneme, me distraí un poquito. Este, eh, no, de momento no hay preguntas, solamente unos cuantos comentarios. Está bien, los comentarios valen. ¿Cuáles serían los comentarios? Mm, Que, que no sean, que sean eh, fundamentalmente del tema. sí, dicen, momento, no todas las de la marcha son feministas, hay algunas que son anarquistas y otras que somos marxistas. Muy bien. Y de la misma persona, de Nadiesa Escatel, pregunta, ¿el neoliberalismo da fomento a esta lucha? No, espere, disculpe, ¿podría repetirla? Digo, reformular su pregunta, es que no le entiendo del todo, para Ok. que escuche ahorita, ¿eh? Es cierto, esa parte, sí, Elena, ¿no? De que en la marcha o en las marchas, el movimiento
no es un movimiento en general, ya agrupando todo, que sea únicamente de mujeres feministas. ¿Qué comentario tienes al respecto? Pues sí, es que por lo menos como en la Ciudad de México creo que se vivió de manera distinta. En Morelos, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo, llegaron sí efectivamente distintos grupos con distintas posturas, ¿no? Desde, claro, las anarquistas que pues bueno, hicieron sus intervenciones y que me parece eso lo rico del feminismo, que digo, han habido distintas críticas al movimiento feminista, entre ellas que de pronto pueden como, se puede caer como en dogmas, pues, ¿no? Como pareciera que, pues, estas son las feministas y lo que está afuera, pues, no es porque hay que cumplir con un decálogo, no sé qué, pues es que lo rico del movimiento feminista es que no te obliga a hacer de una manera, pues, ¿no? Sino que más bien es la búsqueda de la libertad de las mujeres, pues, ¿no? Claro, también hay discusiones, por ejemplo, acerca del derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Hay mujeres que, del derecho a decidir sobre sus cuerpos, específicamente con el tema del aborto, hay mujeres que dicen, bueno, sí, nosotras nos asumimos como feministas, pero nosotras no estamos de acuerdo con el aborto, ¿no? Y no queremos que haya despenalización, etcétera, etcétera, ¿no? La discusión en torno a esto, me parece que para el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, es decir, me gustaría como señalar que estas discusiones teóricas y de posturas acerca de si de la diversidad del movimiento feminista, algo en lo que convergen las distintas posturas del movimiento o las distintas ramas, ¿no? En algo que convergen es en el tema de la violencia contra las mujeres y la doble explotación de las mujeres, pues, ¿no? Y me gustaría que no, o sea, que no hubiera como esta, por lo menos en esta mesa, a lo mejor una mesa específicamente, hablar de los distintos feminismos, está padrísimo. Pero hablar de la violencia contra las mujeres es que de pronto es bien fácil salirnos, pues, ¿no? Como voltear la cara a otro lado, porque la realidad de la violencia contra las mujeres es cruda, pues, ¿no? Los feminicidios, o sea, la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, que es el feminicidio, ¿no? La forma extrema de violencia contra las mujeres nos hace mucho ruido y lo vivimos con los últimos, bueno, con los feminicidios que se hicieron noticia nacional, como fue Fátima, como fue Ingrid, de pronto incomodan y me parece que es en este momento, sobre todo ahora que hemos estado como hablando al respecto, ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país, en donde las mujeres están en casa, ¿no? En el espacio privado, que es justo el espacio en el que las mujeres, por lo menos en el estado de Morelos, es donde mayormente puede manifestarse la violencia, pues, ¿no? O sea, en este contexto de emergencia sanitaria, en el resguardo domiciliario corresponsable, puede o se puede esperar un aumento a la violencia, ¿no? Entonces, las mujeres y niñas están en mayor riesgo, pues, ¿no? Claro. Y esto, o sea, me parece que es importante tener como esta conciencia, sobre todo en este momento que estamos atravesando en el país. Claro, ahí lo importante, hay un micrófono por ahí abierto, no sé cuál sea. La idea de que el feminismo, yo creo que ahí es lo que recuperar esta idea de Lienay muy importante. Ningún movimiento social en la historia de la humanidad, ninguno de esos grandes que han revolucionado, transformado sus sociedades, ha sido únicamente acompañado por un grupo particular. Es decir, no ha habido un movimiento en donde solo los anarquistas o solo los marxistas o solo las feministas o solo los que son afiliados a un partido generen cambios. Es quizá un grupo de vanguardia, un grupo que está más organizado y ha trabajado más la situación, que pueda en su momento generar y encabezar una movilización social que haga visible que pareciera que todo mundo es feminista, cuando la realidad es que son muchos los grupos que acompañan a eso, y algo que tenemos que entender es esa pluralidad de todos los movimientos y todas las realidades
históricas, porque no hay un movimiento donde digan típicamente esto es obrero. Por ejemplo, los movimientos del siglo XIX, del siglo XX, eran acompañados por grandes poblaciones campesinas, por médicos en su momento, por trabajadores del Estado, en fin. Creo que algo que deja también la perspectiva de género es que necesitamos modificar ciertas maneras de ver la lucha social solo, ¿no? Como un solo grupo. Yo creo que es verdad la opinión que dicen ahí, son muchos los movimientos que están, muchas las posiciones, y como dice Eliana, los encontró, los transversalizó la violencia, la situación de las mujeres, ellas se organizan independientemente de su perspectiva y reaccionan, ¿no, Eliana? Por ahí hay una, aquí en la plataforma Blackboard, ¿qué libro recomendarías? Dice Ricardo Padilla, para entender el feminismo, uno que le recomendarías. Ay, para entender el feminismo. Bueno, yo recomendaría un articulito de Amelia Valcárcel que se llama Las olas del feminismo, que es de la CEPAL. Bueno, lo encuentran en la página de la CEPAL, por lo menos yo lo encontré ella hace bastantes años. Es una joyita ese articulito, es una joyita, yo lo recomiendo cuando alguien tiene como el interés de saber qué es esto del feminismo. ¿Cómo se llama? Por lo menos desde una mirada histórica, ¿no? Porque te permite, bueno, hace citas textuales en fin, está muy interesante. ¿Cómo se titula? Las olas del feminismo. Las olas del feminismo, de Amelia Valcárcel. Adelante, Emiliano. Bueno, sigo leyendo las preguntas, de Facebook. La pregunta ya la reformularon y era: ¿el neoliberalismo da fomento a esta lucha, el feminismo? Así es la pregunta. Que si el neoliberalismo fomenta la lucha feminista. Es pregunta. A ver, ¿cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Que si el neoliberalismo de alguna manera fomenta o estimula la lucha feminista. Si hay una vinculación entre ellas. Es que me parece que creo que a lo mejor podríamos, no sé, yo creo que no podría dar una respuesta de sí o no. Me parece que podríamos pensar esa pregunta en términos justo de las olas del feminismo, ¿no? Se habla que es justo en la Revolución Francesa, donde formalmente, o se puede decir que sí, que formalmente es la primera ola del feminismo, que es con Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft, en donde lo primero que exige el movimiento, lo primero que pone sobre la mesa, el movimiento como tal, son los derechos civiles, ¿no? Civiles y políticos, ¿no? Pero antes de eso hay algo que Alma Carla Sandoval, una escritora morelense, le llama protofeminismos, pues, ¿no? En donde aún desde la Edad Media hay mujeres que cuestionan las formas de organización social, pues, ¿no? Me parece que si bien el movimiento feminista es un movimiento, o el feminismo es un movimiento social, ¿no? Que busca la igualdad hacia las mujeres, que busca la conquista de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y asumir a las mujeres como humanas, ¿no? O sea, como personas, ¿no? Que eso hasta la fecha es complejo. Me parece que es algo que surge, o sea, que está presente desde hace siglos, pues, ¿no? O sea, no es algo que surja, o sea, por ejemplo, yo pudiera pensar en la revolución industrial, ¿no? Los movimientos sociales que puedan surgir y tal, y surgen, claro, tienen un antecedente y tal, pero surgen en determinado momento, ¿no? Histórico. El feminismo es algo que viene incubándose desde hace siglos, ¿no? Desde en Francia, había un grupo de mujeres que se hacían llamar, en Francia del siglo XVI, que se hacían llamar las preciosas,
y que estaban absolutamente en contra de el matrimonio y la maternidad, ¿no? Y porque ellas decían que eso es una explotación, ¿no? Que es una esclavitud más bien, ¿no? Más que explotación, no le llamaban explotación, sino ellas decían es que el matrimonio te esclaviza a la voluntad del marido y los hijos te esclavizan a un trabajo impresionante, ¿no? En fin, yo creo que hablar del movimiento o del feminismo es como echar un ojo hacia atrás y darnos cuenta que a lo largo de la historia han habido un montón de mujeres que se han cuestionado el orden social de género, pues, ¿no? Y que claro, lo conocemos como movimiento, o por lo menos la idea que tenemos hoy en el presente del movimiento feminista es lo que vemos tangiblemente ahorita, ¿no? Sin embargo, esto que tenemos en mano, lo que estamos viendo, es resultado de siglos de acciones, ¿no? De pensamiento y tal. Claro. Emiliano, adelante. Continúo con la lectura de preguntas. De hecho, sí se me hacen un poco interesantes, bueno, bastante interesantes. Juan José Dávalos López pregunta, buenas noches. ¿En qué lugar queda el concepto de género humano? ¿En qué lugar queda el concepto de género humano? Fíjate que es algo que yo no he escuchado, ese concepto de género humano, a lo mejor, o sea, dentro de la teoría de género, justamente, pues el concepto que más se parece a género humano, pues es el concepto de género mismo, pues, ¿no? Que es, por ahí vi que otra de las preguntas es eso de, ¿podrías repetir la perspectiva de género? Justo tiene que ver con eso, ¿no? El concepto de género como un concepto que nace, o por lo menos que pone sobre la mesa un psiquiatra a finales de los años 60, a través de un estudio que hace con personas intersexuadas, multidisciplinario además, ¿no? Muy interesante, en donde en donde se da cuenta que las personas intersexuadas, es decir, que nacen con órganos sexuales no definidos, ¿no? Él se da cuenta que justo la cuestión biológica no determina la identidad de género, pues, ¿no? O no determina cómo tú te vivas como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, a partir de él es que se pone sobre, sí, se habla del concepto de género y luego es retomado por las ciencias sociales y bueno, eso se vuelve una cosa maravillosa, que es el concepto de género, que son esta serie de normas sociales, de mandatos sociales establecidos para hombres y para mujeres. Muy bien. Emiliano, adelante. Sí, Emiliano, te escuchamos. Aquí yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre que la parte de género humano, como mencionas, no tiene que ver en estos momentos con la parte de la perspectiva de género, pero hace referencia a la parte biológica. Ya saben, de taxonomía, género se refiere al Homo sapiens, o sea, ahí es donde entra el concepto de género humano, a la parte taxonómica, pero como en este momento no estamos hablando específicamente de ese tipo de cosas, no entra en esta parte. Y una pregunta que también se me hace bastante buena y la verdad es que sí falta para muchas personas que no tienen todavía mucho contexto de todo esto. Fer MTZ pregunta, hola, todavía no me queda muy claro lo de la perspectiva de género y género. ¿Me lo podrían volver a explicar, por favor? Gracias. Claro, y si yo alcancé a ver esa pregunta. Y quisiera, es que no me acordaba del título del articulillo, que fue la verdad de los primeros que yo leí en la vida. Es La memoria colectiva y los retos del feminismo, el artículo del cual yo les hablaba hace rato, de Amelia Valcárcel, como una de las recomendaciones que hago. Bien, la perspectiva de género y el concepto de género. El concepto de género es como... ya lo mencionaba hace rato, este surge con el estudio que se hace, con la investigación que se hace con personas intersexuadas, surge, es una categoría que permite mirar que
no, que las mujeres, que las mujeres y los hombres tenemos una serie de condicionantes sociales, ¿no? Una serie de normas, reglas que dependen del momento histórico, que dependen del contexto cultural, que dependen de una serie del contexto familiar, en fin. Pero es una serie de mandatos, de expectativas. Por ejemplo, bueno, ahora que es que en mi pantalla solo aparece mi foto y aparece la foto de Omar, ¿no? Y entonces, así lo voy a ilustrar. El concepto de género nos permite identificar que hay una serie de normas sociales, por ejemplo, que Omar, al tener un cuerpo masculino, es decir, al tener pene, ¿no? A partir de lo biológico, que es el sexo, ¿no? A partir de las hormonas y tal, Omar en México, uno de los mandatos sociales atribuidos a los hombres es tener el cabello corto, ¿no? Es el caso que en las escuelas públicas, por ejemplo, se exige, que ahora eso está cambiando, agraciadamente, se exige que los hombres traigan el cabello corto, ¿no? O en un trabajo, en una empresa privada, etcétera, en un banco y tal, es socialmente esperado que los hombres tengan cabello corto, ¿no? Y bueno, si tienen barba y bigote, pues mejor, ¿no? Y de las mujeres se espera que tengamos, por ejemplo, el cabello largo. Aunque hay más permisividad a que las mujeres tengan cabello corto, es una expectativa social o además de ser una expectativa, nos permite incluso relacionarnos con el mundo, ¿no? Nos permite, por ejemplo, identificar en la calle quién es hombre y quién es mujer, ¿no? No sé, seguro han visto en redes sociales estos videos. Yo me acuerdo de uno que están en unos tacos y entonces le van y le ofrecen rosas, le dice, está un hombre, ¿no? Y alguien con cabello largo, y entonces la chava le dice, ¿quiere rosas para su novia? Entonces voltea y es un tipo y dice, no, es mi amigo metalero, ¿no? Es que sí, porque socialmente una de las características que distinguen a hombres y mujeres es el cabello, por ejemplo, ¿no? Es la ropa, es es más, de bebés, le pasaba justo a una amiga que con su bebé, que es niña, las pediatras le decían, niño, a pesar de que tenían a la bebé ahí, ¿no? Enfrente, o sea, la biología de la bebé, por no tener aretes, de pronto es que es niño, ¿no? Es decir, el género es una construcción social que se hace a partir de la diferenciación de los cuerpos, a partir de la biología. Entonces, a partir de este concepto de género, es que surgen una serie de categorías, ¿no? A mí me encanta ilustrar que el concepto de género lo vamos a ver acompañado de varios apellidos, ¿no? De apellidos distintos. Por ejemplo, hoy que es la mesa de violencia contra las mujeres, podemos hablar de violencia de género. Es decir, en este caso, el concepto de género viene acompañado del apellido violencia, ¿no? Violencia de género. En el caso de la perspectiva de género, igualmente tenemos la palabra género, pero va acompañado del apellido perspectiva. ¿Y qué cambia? ¿Qué diferencia hay entre género como concepto y perspectiva de género? Es que la perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica que nos permite comprender la realidad social. Ejemplo, bueno, hay un montón de literatura sobre economía con perspectiva de género, ¿no? O sea, cómo es que, es más, INEGI, ¿no? INEGI, a partir del 2000 aproximadamente, de la década del siglo, pues, INEGI empieza a decir, bueno, pues es que, claro, ¿no? O sea, se pone los lentes de la perspectiva de género y dice, ¿qué aportan las mujeres a la economía del país, ¿no? Y entonces, específicamente en el Producto Interno Bruto. Y es entonces que comienza a, claro, porque además, o sea, es decir, INEGI se dio cuenta que en el Producto Interno Bruto también intervienen las mujeres específicamente con el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Y entonces se dan cuenta que por lo menos más del 20% del Producto Interno Bruto en el país viene del trabajo doméstico y de cuidados. Esto no lo logramos sin los lentes de la perspectiva de género, es decir, sin esta herramienta metodológica, teórica, que nos permite comprender el mundo en todos sus aspectos, hasta la forma en cómo caminamos, es más, hasta la forma en cómo comemos, hasta la forma en qué trabajamos, viene intervenida de la perspectiva de género, más bien del género. ¿Y cómo lo podemos saber? Solo poniéndonos los lentes de la perspectiva de género, y estos nos permiten identificar, por ejemplo, brechas de desigualdad.
¿no? Que es otro concepto, brechas, o brechas de género, que también está acompañado de género, ¿no? Brechas de género, que son estas brechas de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Ahí me gustaría comentar algo, pero desde la economía, para que voy a reforzar a los economistas que están aquí. Miren, es muy importante y creo que las mesas que hemos trabajado nos han venido exigiendo complejizar nuestra forma de analizar y de investigar la realidad. Tenemos los economistas, tendemos a utilizar solo un lente, ¿no? Y despreciar otros tipos de lentes, otros tipos de enfoques, de perspectivas. O nos volvemos neoliberales, o nos volvemos keynesianos, o de repente hacemos una combinación entre marxismo y keynesianismo, anarquismo, en fin. Aquí lo importante, el mensaje que creo que el INAI nos está diciendo a los economistas es: tengamos la capacidad de movernos con distintas perspectivas, de quitarnos un constructo conceptual para ver la realidad y volver a poner otro. Bien decía Emiliano, una cosa es la taxonomía, ¿no? Como la cuestión de género que ya está por demás superada. Por ejemplo, es muy común escuchar: yo no soy ni feminista ni machista, sino soy humanista, ¿no? Es una cosa absurda, pero entendiendo que se vale la igualdad, y creo que en las discusiones tenemos que hablar de igualdad, pero también en otras discusiones sí tenemos que encontrar las diferencias sociales, porque las hay. Entonces, hay enfoques que no nos van a permitir, hagamos lo que hagamos, encontrar las diferencias. De hecho, hay enfoques en economía que nos invitan a no estudiar, por ejemplo, la existencia de clases sociales. Nos invitan a no visualizar los aspectos internacionales. Otras perspectivas se alejan de la existencia de la explotación del trabajo, otras se acercan a que sea el Estado el ente regulador de todo. Hay otras perspectivas que niegan tanto al Estado como al mercado. ¿Qué queremos dejarle con estas mesas? Y creo que hay que recuperar este mensaje contundente del INAI, y que también nos lo hizo ver el doctor Iván y también Fabiola, seamos capaces de movernos con distintos lentes, con distintas perspectivas, y diferenciar las cosas. Yo no puedo llegar y ser, a mí no humanista, así como lo están manejando tan simple, humanista y ver un fenómeno de violencia. A ver, espera, lo voy a ver humanista, pero ¿qué tal si me pongo otros lentes? ¿Qué tal si lo observo desde otros puntos de vista? Voy a ser una persona crítica, reflexiva, y eso es muy valioso. Pienso que por ahí deberíamos ir pensando los economistas al respecto. Emiliano, ¿tendrás alguna otra pregunta? Yo estoy viendo aquí algunas, o Elienay, continúas. ¿Qué seguimos? Pues, híjole, no, la verdad es que yo me puedo poner a hablar y hablar y hablar. Hay un articulito que se llama Capitalismo y Patriarcado, dos categorías irreconciliables. Y ahorita con lo que tú estás comentando, Mar, ¿no? De cómo es que las distintas disciplinas tendrían que estar atravesadas por distintas perspectivas, pues, ¿no? O sea, es decir, tomar en cuenta que hay distintas formas de entender la realidad, sobre todo, pues, en las ciencias sociales, ¿no? Hay distintas formas de entender la realidad, y una que es indispensable es la perspectiva de género, pues, ¿no? Así como también tener perspectiva de clase, o sea, es decir, me parece que es importante tomar en cuenta, pero hay unas que han recibido mayor atención que otras, pues, ¿no? Un ejemplo, o sea, una de las que han recibido mucho menos atención ha sido justo la perspectiva de género, ¿no? Y esto nos ha traído un montón de consecuencias, y entre ellas la violencia contra las mujeres, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablaré de dos cosas. Uno es que justo la falta de perspectiva de género en las leyes, voy a dar un ejemplo de ello, ¿no?
es la ley del IMSS, en la que hasta el año pasado, principios del año pasado, se vota a favor de que 2 de los artículos de la ley del IMSS cambien porque ahí decía que para meter a tus hijos e hijas a las guarderías era requisito, más bien, todas las mujeres podían meter a sus hijos e hijas a las guarderías, ¿no? Pero únicamente los hombres que tuvieran, que fueran divorciados y que tuvieran la guardia y custodia de sus hijos e hijas, o bien viudos. Es decir, todas las mujeres pueden meter a sus hijos e hijas a las guarderías, pero no todos los hombres. Entonces, la lógica, claro, esto afortunadamente ya tiene una reforma, ¿no? Hasta el año pasado, o sea, estamos hablando, o sea, si analizamos con los lentes de la perspectiva de género, estos 2 artículos de la ley del IMSS, nos damos cuenta que estos 2 artículos generan un montón de desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando por sentado que son las mujeres las que se encargan del cuidado de los hijos e hijas, y 2, si el hombre trabaja, pues no tendría por qué ocuparse, porque saben que hay una mujer que está cuidando, sea quien sea, la mamá, la suegra, la tía, la que sea, pero hay una mujer. El Estado da por sentado que hay mujeres que están cuidando de los hijos e hijas. Entonces, significa que estos 2 artículos de la ley del IMSS generaban una serie de desigualdades, ¿no? Tanto restringían el derecho a la paternidad de los hombres, ¿no? O sea, que los hombres puedan ejercer una paternidad amorosa, que se involucren en los cuidados, etcétera, pero también reiteran o avalan la explotación de las mujeres, ¿no? O sea, el hecho de que ellas se encarguen de hijos e hijas. Y hablando del artículo, de este artículo del que les hablo, Ravelo se llama la autora, que no me acuerdo su nombre de pila, justo habla de cómo es que, bueno, ella lo mira como para comprender las diversas desigualdades, la columna vertebral es mirar que existe un sistema capitalista, pero que también existe un sistema patriarcal. Y entonces ella habla de que estas hacen un entramado, ¿no? Forman un solo cuerpo, y a partir de estos dos sistemas es que existen las otras desigualdades, ¿no? Ok. Por ahí, creo que es el de Emiliano. Eliana, no. ¿Alguien tendrá preguntas? Aquí hay varias. Por ejemplo, creo que algunas ya las están respondiendo compañeras, ¿no? Como, hay una del transporte. ¿Te la leo, Lila? A ver. Dice: mi comentario sobre el transporte y género. Es evidente que existen barreras que establecen las políticas públicas que segregan, ok, está muy larga, déjame ver, que segregan a hombres y mujeres, dado los niveles de violencia física, psicológica, sexual, simbólica, etc., del transporte público. En definitiva, la mujer recibe la mayor parte de la violencia. Mi pregunta ¿es una respuesta eficiente las restricciones en el uso del espacio interior de los sistemas de transporte para mitigar los problemas de la violencia? ¿Qué tipo de mensaje, educación se deben difundir en casa, en las escuelas, para resolver la violencia en el transporte? Me parece que antes de las restricciones debemos encontrar el origen del problema, ¿no? Eso lo plantea el compañero Antonio Ibarra. Súper, una pregunta relacionada al tema de la violencia. ¿Es suficiente tener vagones de mujeres o taxis rosas y tal? No, no es suficiente. O sea, no, claro que no, ¿no? Lo que sí es que es lo que se conoce, por lo menos por la ley federal para prevenir y erradicar y eliminar la discriminación, como una acción afirmativa, ¿no? Es decir, tener taxis rosas o metro o vagones exclusivos para mujeres es una acción que tendría que ser temporal, es decir, responde a una desigualdad que hay, en este caso. ¿Qué desigualdad hay en el transporte público? O sea, ¿qué responde el vagón? A que las mujeres viven violencia sexual en el transporte público, específicamente violencia sexual. Por ello, como
no hay, o sea, no existe un marco jurídico o un sistema de denuncias o etcétera, etcétera, una de las primeras acciones que se hacen para enfrentar la violencia sexual en el transporte público, pues es separar, ¿no? ¿Soluciona el problema? No, por supuesto que no. ¿Ayuda? Sí. O sea, sí, sí puede ayudar, sí. Sin embargo, no resuelve el problema. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la forma en cómo se construye socialmente a los hombres y a las mujeres, ¿no? Es decir, tendríamos que apelar, digo, es algo que yo escucho muy constantemente, bueno, es algo que yo escucho constantemente, que es que tendríamos que apelar a que a que los hombres no ejerzan violencia sexual, ¿no? O sea, a cambiar esta lógica de tener que separar a hombres y mujeres para que los hombres no ejerzan violencia sexual contra las mujeres. Ojo, no significa que las mujeres no puedan ejercer violencia sexual entre ellas. Por supuesto que sí, pues. Lo que pasa es que, ojo, justo por eso la base o el piso de todo, de hablar de la violencia contra las mujeres es la perspectiva de género. Porque gracias al sistema patriarcal es que los cuerpos femeninos están son construidos socialmente como un objeto, y no nada más como un objeto, sino como un objeto sexual. Es decir, un objeto se toma, un objeto no tiene voluntad, un objeto existe, o sea, está ahí, punto, no vive, pues, ¿no? Pero no, el cuerpo de las mujeres no solamente es un objeto, sino es un objeto sexual. Por ello, es que la violencia sexual la viven distinto las mujeres y la viven distinto los hombres, ¿no? Entonces, ¿es suficiente? No. Por ejemplo, bueno, campañas de difusión dentro del transporte público, protocolos de seguridad para andar en transporte público, las mujeres incluso tenemos una serie de cuidados para andar en el transporte público, ¿no? O sea, si una mujer toma un taxi en la noche y va a su casa, las mujeres tenemos protocolos de seguridad que ni nos damos cuenta que tenemos, pues, ¿no? ¿Cuáles de ellos? Avisar que ya llegué a casa, compartir la ruta a mis amigas más cercanas. Y esto son medidas que, si bien no vienen del Estado, no son política pública y tal, son medidas colaborativas, son que vienen, pues, de las propias mujeres, pues, ¿no? Tendríamos que transitar a una cultura en la que no hubiera esta violencia sexual extrema, ¿no? Hay una filósofa española que se llama Ana de Miguel, que tiene una conferencia interesantísima en YouTube que es sobre violencia sexual. Ella ha ahondado muchísimo en el tema de la violencia sexual, la prostitución, etcétera. Pero a mí me interesa muchísimo, yo creo que le puedo pasar a Omar después el link de la conferencia de Ana de Miguel, en donde ella explica cómo es que la violencia sexual la tenemos naturalizada de una manera extrema, por ejemplo, y lo ilustra con los mitos griegos, ¿no? Y habla de Medusa y habla de otros tantos mitos, y ella dice, es que si las mujeres leyéramos la mitología como mujeres, o sea, asumiéndonos mujeres, no la soportaríamos porque hay una violencia súper extrema hacia las mujeres, ¿no? La literatura, los mitos los leemos desde una visión masculina, ¿no? Esto significa que, y además responde inherentemente a la pregunta de, pues es que luego las mujeres también violentan a otras mujeres y el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Claro, porque las mujeres, o sea, y que se une con la violencia simbólica, es que las mujeres somos construidas desde la mirada masculina y nos miramos a nosotras mismas también desde la mirada masculina, que es justo uno de los grandes cuestionamientos de la teoría de género, pues, ¿no? Del feminismo, es que nosotras nos tenemos que mirar desde la mirada femenina, pues, ¿no? Desde el hecho de ser mujer, claro. Habría otra postura como Judith Butler, Patrice Preciado y tal, que diría, bueno, espérame tantito, ¿no? O sea, no necesariamente una sociedad tendría que tener estos dos polos y tal. Pero lo que quiero llegar es que estos vagones rosas y estas medidas no nos son suficientes, pero sí ayudan porque son acciones afirmativas, pero la raíz es mucho más profunda y tiene que ver con cómo los hombres pueden deconstruir esta masculinidad y cómo también las mujeres nos organizamos para poder enfrentar la violencia. Ok.
Hay otra, vamos cerrando, ¿les parece preguntas de cierre para que ya el INAI vaya a descansar, eh, a trabajar? En fin, hay varias preguntas, pero me interesa esta por relacionarse mucho con lo que estás exponiendo. ¿Cómo se entiende el incremento de la violencia hacia las mujeres, así como el incremento de feminicidios? Que fue una de las cuestiones que la sesión pasada, ¿no? Salió. Eh, eh, ¿Cómo mira la perspectiva de género las feministas, o cómo están mirando esto de la violencia? Que pareciera y que se termina, ¿no? Con el feminicidio. ¿Será que se termina con el feminicidio, la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó antes? Eso es muy interesante, Eliana, ¿no lo podrías explicar? Claro. Bueno, de entrada, hablar de la violencia feminicida y del feminicidio es hablar como de la forma extrema de violencia contra las mujeres, ¿no? Y me parece que justo en el país es un tema que hay que tomar con mucha seriedad y con mucho respeto. Y bueno, no, por supuesto es que la ley de acceso define define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación a sus derechos humanos, y es el conjunto de conductas misóginas que pueden terminar en un asesinato, ¿no? Entonces, o sea, quisiera como comenzar por diferenciar estos dos conceptos. Uno es la violencia feminicida, que la ley de acceso lo define como lo acabo de mencionar, y es el feminicidio como una figura penal, ¿no? Son dos cosas distintas que hay una tendencia a pensar que son sinónimos. No, son dos conceptos distintos. Y me parece que el feminicidio, que creo que tiene que ver con la pregunta que hicieron, el feminicidio ok. El feminicidio es la forma extrema. Perdón, la violencia feminicida. Y el feminicidio es el asesinato de una mujer por razón de género. Es decir, y bueno, el Código Penal define como razón de género con siete indicios, ¿no? Uno de ellos es que el cuerpo de la víctima sea expuesto en un lugar público, que haya sido incomunicada previamente al asesinato, que tenga signos de violencia sexual previos al asesinato, entre muchos otros. Con un feminicidio acaba la violencia, o sea, termina esa violencia que estaba viviendo esa mujer, o sea, que terminó mal y tal. No, al contrario, el feminicidio viene a afianzar la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida, pues, ¿no? Porque nos manda un mensaje a la sociedad, sobre todo a las mujeres, nos manda un mensaje en el que nos dice, esto te puede pasar a ti, porque la única razón de que exista el feminicidio es por razón de género. Fíjense cómo lo define el Código Penal. Es el asesinato de una mujer por razón de género. O sea, que esa primer pregunta en la que ustedes dijeron, de nuevo, dinos qué es género y qué es perspectiva de género, es fundamental. O sea, hagan esa pregunta las veces que sean, porque necesitamos tenerla súper clara. Tal es el caso que en el Código Penal define el feminicidio como el asesinato de una mujer por razón de género, es decir, por esta serie de mandatos sociales atribuidos a las mujeres. Significa que asesinar a una mujer porque le puso demasiada sal a la comida es un asesinato en razón de género, o porque fue infiel es un asesinato en razón de género. Y esto nos manda un mensaje que perpetúa la violencia. Pasó en el estado de Morelos hace un par de años que hubo como dos o tres feminicidios de mujeres que fueron quemadas. Y entonces empezaron en redes sociales a decir que había un asesino serial y que cuidaran a las mujeres de andar, o sea, que las mamás, fíjense además lo que decían en redes sociales, ¿no? Que las mamás tenían que cuidar a sus hijas, que no las dejaran, que fueran por ellas a las paradas, que no las dejaran salir de casa, etcétera, etcétera. La fiscalía tuvo que hacer un pronunciamiento en torno a esto que se produjo, que además fue muy lastimoso para las familias de las víctimas de feminicidio.
porque además intervenían en la investigación misma, pues, ¿no? Entonces, empezó a circular esto en redes sociales y empezaban a decir que las mamás cuidaran a sus hijas porque tal y tal. Y entonces, esto que les cuento es un ejemplo de cómo la violencia feminicida afirma la violencia contra las mujeres y nos manda un mensaje que perpetúa, pues, ¿no? O sea, nos dice a las mujeres, tú puedes ser la siguiente porque eres mujer, y además restringe a muchos otros derechos, por ejemplo, en este caso que les cuento de Morelos, por ejemplo, la movilidad espacial, la libertad de movimiento. Wow, wow. Por ahí la pregunta de Alberto Córdoba, ¿la podrías, el micrófono, Alberto? O, Sí, aquí estoy. ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Pues mi pregunta es básicamente, ¿cuál sería una buena forma de empezar a deconstruir esas masculinidades como lo mencionabas hace un momento? Ay, qué buenísima pregunta, oye. Fíjate que aquí yo me atrevería a hacer una nota al pie, que hay distintas posturas de los feminismos, en donde algunas dicen, pues es que los hombres tienen que educarse solos, pues, ¿no? O sea, que hagan algo, pues, por ellos mismos. Yo coincido en eso. Yo creo que, o sea, para responder esa pregunta, creo que una de las formas para deconstruir la masculinidad es, uno, o sea, cuestionártela, pues, ¿no? ¿Y cómo te puedes cuestionar la masculinidad si no es buscando información, ¿no? O sea, es decir, tiene que ver con el mismo concepto, pues, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo cuestionar mi masculinidad sin antes haberme preguntado qué es la masculinidad, ¿no? Es decir, los estudios de género parten de categorías teóricas, como es el género, como es la perspectiva, brechas, en fin, muchas, muchas otras. Y una de ellas es justamente el estudio de las masculinidades, ¿no? En donde para comenzar o para empezar a cuestionar, bueno, para que los hombres empiecen a cuestionarse su propia masculinidad, es, yo creo, bueno, sobre todo ustedes como estudiantes universitarios, creo que lo primero es buscar y leer información al respecto, ¿no? O sea, la teoría, pues, ¿no? Por lo menos, que bueno, sabemos que esto viene atravesado por una cuestión de clase y no todo el mundo puede acceder a esto, por lo menos en México es así. Sin embargo, me parece que esto, y también una de las cosas que en Morelos y que en México hay, sucede mucho más que aquí en la Ciudad de México, sucede mucho más que aquí, son estos grupos de reflexión que se construyen de hombres para hombres, pues, ¿no? Que una de las cosas que critican muchísimo es que, bueno, es que el movimiento feminista es solo para las mujeres y yo también quiero ser feminista y yo también quiero hacer algo. Y sí, yo creo que el papel que tienen los hombres en esto es justo esa pregunta que tú acabas de hacerte, ¿no? O sea, ¿qué me toca a mí como hombre dentro de este movimiento, o más bien mirando el movimiento de las mujeres? Es voltearme a ver a mí mismo y voltear a ver a mis congéneres, pues, ¿no? Porque quienes ejercen la violencia son los hombres, o son los cuerpos construidos como masculinos, pues, ¿no? O construidos desde esta masculinidad que desde la teoría se le llama masculinidad hegemónica, ¿no? Y que justo tiene que ver con el ejercicio de la violencia, tiene que ver con la autolesión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Uno, recurriendo a la teoría. Dos, también conversándolo, pues, ¿no? O sea, con tus pares, o conversando entre hombres, porque de hecho el movimiento de las mujeres o los movimientos de las mujeres surgen justo de sentarme a platicar con mi congénero, o sea, con una amiga, con una compañera, con mi prima, con mi tía, con quien sea, con otra mujer. Así comienza, pues, ¿no? Oye, es que yo no estoy de acuerdo con que a mí me pongan a planchar y a mi hermano no lo pongan a hacer nada, ¿no? Y entonces sí se empieza a cuestionar estas normas sociales. La única forma de cuestionarlo es entre pares, pues, ¿no? Y por supuesto recurriendo a la teoría. En México, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un grupo que se llama Hombres Necios. Yo lo encontré en redes sociales. Hombres necios, y que entonces se reúnen
a platicar acerca pues de la masculinidad, de esta masculinidad tóxica, pues, ¿no? Y cuáles son estas alternativas, cuáles son estas masculinidades alternativas que cuestionan y que rompen estos paradigmas de la masculinidad, pues, ¿no? Ok, Emiliano, para ir Gracias. cerrando. Emiliano, si tienes algún Emiliano. Sí, yo, bueno, quería complementar un poquito lo que dice aquí la compañera sobre lo de las masculinidades. Yo a mis compañeros siempre les sugiero empezar un poquito por la parte de la pornografía, porque, no sé, como que es un tema muy, muy ya normalizado últimamente. Entonces, yo recomendaría una lectura que se llama Antropología de la Pornografía de Bernard Arcand, y leer un poquito más sobre esa parte. Siento que es muy importante iniciar por ahí más que por otros lados, y pues ese es como mi comentario. Muy bien, gracias, Oh, Emiliano. interesante. Fabiola Herreguín, adelante. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, Ah, bien, pues bueno, felicitar por supuesto a Elianay pues por todo este compartir de saberes. Yo quisiera hacer una pregunta como muy en particular que se deriva de los feminicidios, ¿no? Omar decía que si terminando con la vida de la mujer se termina la violencia, no era una de las preguntas que leía. Y a mí coincido con Elianay, o sea, me parece que no, me parece que la violencia se incrementa, que no hay políticas de Estado que puedan contribuir a reducir el nivel de feminicidios que existen, ¿no? O sea, cuando una mujer se acerca a una fiscalía y presenta una denuncia por violencia, pues casi siempre estas denuncias van a ser minimizadas, ¿no? O sea, si en realidad cualquier tipo de delito que tú llegues a denunciar ante una fiscalía, te cuesta muchísimo trabajo el acceso a la justicia. En el caso de la violencia contra las mujeres es brutal la desatención que se vive, ¿no? Eso por un lado. Pero pasando también como a la parte de las víctimas, ¿no? ¿Qué sucede con las hijas y con los hijos de las mujeres que fueron asesinadas? ¿Qué sucede con las familias, con las abuelas, con las hermanas? O sea, es como toda esta violencia que ya está como completamente eh, enraizada, se va a ir ramificando hacia todas las personas que forman parte de esa familia que fue víctima de un feminicidio, y que no hay una política pública que te permita contener, tratar y acompañar a las víctimas indirectas del feminicidio, ¿no? Y eso no solamente lanza un mensaje a todas las mujeres, ¿no? De que una, pues, de nada sirve que denuncies, sino que además casi el 80% de los casos el agresor queda en absoluta libertad, sin ningún, eh, pues sin ninguna consecuencia, digámoslo así. Y pues eso es como, pues como una cosa muy compleja, ¿no? Que se vive dentro de nuestra sociedad. Y no solamente es como, pues no denuncies porque no sirve de nada, sino aún cuando te mueras, pues las cosas van a empeorar, ¿no? Es una cosa muy, muy complicada. Y en este sentido, Eliana, y mi pregunta tendría que ver con la alerta de violencia de género, ¿no? Que es una herramienta que si bien surge desde la ley, pues hay como muchos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si la alerta contemple también esta parte de al menos tener un censo, ¿no? De cuáles son las niñas y los niños huérfanos de feminicidio, quiénes son las otras personas que forman parte de estas víctimas, y hacia dónde está avanzando, por ejemplo, la alerta de violencia de género en el estado de Morelos, que creo que ya cumplió al menos 5 años, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Fabi. Saludos. Me parece que pone sobre la mesa un tema importantísimo porque, bueno, dos cosas. La primera, que un poco para subrayar este tema y la seriedad de este tema, que la Organización Mundial de la Salud
habla de las mujeres sobrevivientes de la violencia de género como sobrevivientes de guerra, pues, ¿no? O sea, un poco como para darnos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, pues, ¿no? Ahora, en el caso de la forma extrema o de la última consecuencia que es un feminicidio, efectivamente, las consecuencias que tiene, del mensaje social que manda, pero también de las familias que quedan de hijos e hijas, y de cómo es que tendría que haber un claro del daño, ¿no? Y que efectivamente forma parte de las medidas de la Declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el Estado de Morelos, ¿no? Que es justamente una de las instituciones que es la CEAR, la Comisión de Atención a Víctimas y Reparación del Daño, en donde esta dependencia, a través del Fondo de Reparación del Daño, ubica a las víctimas, ¿no? Que además el concepto es ese, ¿no? A las víctimas del feminicidio, y sí, da el acompañamiento y la reparación del daño. Ahora, después de 5 años de una declaratoria de alerta de género, ¿cómo está el estado de Morelos o qué pasa? Creo que al ser uno de los primeros estados con declaratoria del ABG, pues, híjole, me parece que es bien complejo, pues, ¿no? Porque la ABG, la alerta de violencia de género, implica acciones emergentes, ¿no? Y hoy por hoy que frente al COVID, ¿no? Y las medidas sanitarias, están habiendo una serie de acciones emergentes justamente porque se espera un incremento a la violencia, ¿no? Entonces hay una serie de acciones emergentes, es decir, protocolos, plan de seguridad, etcétera, porque las mujeres están en mayor vulnerabilidad. Eso es lo que tuviera que haber implicado la ABG desde el principio de los tiempos, pues, ¿no? Es decir, una serie de acciones emergentes extras que hagan que, debido a que, por lo menos en el estado de Morelos, hay un alza o se mantienen los feminicidios, tendría que haber una serie de acciones emergentes. Hay distintos factores que creo que tienen que ver con la parte estructural de la violencia de género, que han intervenido en el tema, ¿no? Pues para que la ABG tenga la condición que tiene en este momento, pues, ¿no? Y creo que también, sí, o sea, es que por lo menos para mí se me hace un tema muy, muy complejo, dado que la ABG tendría que funcionar como un mecanismo de acciones emergentes, pues, ¿no? Y tendría que verse reflejado en un cambio, pues, en un cambio de las cifras, ¿no? Sin embargo, tras 5 años, esto ha sido complejo, ¿no? Porque incluso a la hora de medir el cambio, o sea, es decir, desde el 2014 que se solicita hasta la fecha, no contamos con indicadores que nos permitan mirar la diferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que esto que pone Fabi sobre la mesa es fundamental, sobre todo en el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? De hombres y de mujeres. Es decir, ¿cómo encontramos estos mecanismos para empujar que el Estado haga su trabajo, pues, ¿no? Que a través del ejercicio de la ciudadanía, pues, ¿no? ¿Cómo yo puedo estar vigilando el cumplimiento de las políticas y en este caso el cumplimiento de las medidas de la ABG y que se vea reflejado en mi entorno social? Adelante, Hugo Macías. Hola, buenas noches a todos. Quería felicitar primero a Eliani por su plática, se me hace muy interesante. Y mi pregunta sería, bueno, yo como usted dice, platicado con personas de mi mismo género, dando diferentes tipos de opinión. Aquí mi pregunta sería relacionada con la moralidad que se da desde casa. Porque yo a mi parecer una persona el cual hace violencia de género, en cuestión ya sería razonable o tiene razonamiento de que la hace, ¿no? Pero todo, como dicen, se lleva desde casa. ¿Usted qué opina sobre que la violencia de género radica desde el hogar y cuál sería alguna probable solución sobre eso? Ya.
buenísima tu pregunta. Me parece que es importante tener en cuenta que efectivamente el primer espacio de socialización de las personas es la familia, ¿no? Sea la familia que tengas, ¿no? Bueno, y entonces significa que efectivamente para poder cuestionar todo este constructo de género, efectivamente es la familia. De hecho, uno de los mitos que giran en torno a este tema, o de lo que se habla de este tema, es que son las mamás las responsables de la violencia, ¿no? O sea, son las responsables del machismo porque ellas educan, ¿no? Y es algo muy común que se piense y no es de embalde, ¿no? O sea, las personas que así lo piensan, pues no es que estén locas o estén mal, bueno, si están mal, bueno, pero en realidad responde a lo que vemos, ¿no? En primer lugar, y esto da continuidad a la respuesta de tu pregunta, el primer espacio de socialización es la familia, ¿no? Ahí aprendemos un montón de cosas básicas de la vida, pero no es el único. Es decir, hay distintas instituciones socializantes en las que nos desarrollamos las personas, ¿no? Tales como la escuela, quienes tienen acceso a la educación formal, claro, tales como el trabajo, los medios de comunicación, el lenguaje, las leyes, la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Esto significa que si bien la familia es un espacio que nos determina muchas cosas, no es el único. Y un ejemplo de esto, es decir, es importante que reforcemos la educación en casa, sí es fundamental, es primordial, pero no es el único. Y lo quiero ilustrar con lo siguiente. Muchas veces en los talleres en los que estoy, me dicen, oye, es que yo a mis hijos, yo los educo así desde la igualdad y yo siempre les digo que los hombres y mujeres son iguales. Es más, hasta mis hijos, a mi hijo le regalé una cocinita, ¿no? A mi hijo varón. y entonces, sin embargo, para mí fue muy frustrante, ¿no? Pues, un nenuco, ¿no? O lo que sea. Pero para mí fue muy frustrante porque a la hora de llegar a la escuela, imagínense, ¿no? El contexto, el 7 de enero, donde los pequeños y las pequeñas van a las escuelas a presumir sus juguetes y tal, y que llega un niño con una cocina o con un enuco, la reacción de esta segunda institución socializante es neutra, es decir, yo en casa puedo educar a partir de una serie de valores hacia la igualdad y tal, no significa que en los otros espacios socializantes no vaya a haber una sanción social o no vaya a haber un señalamiento de esto, ¿no? Porque lo que sucede con estos que llevan estos juguetes y tal, pues es que claro, también son señalados. Lo que quiero decir es que la familia es fundamental para poder cuestionar estos roles y estos estereotipos de género y formar hacia la igualdad, ¿no? Desde casa decirle al hijo, ¿no? Porque además la costumbre, yo crecí con un varón, ¿no? Yo tengo un hermano, y entonces, claro, yo crecí escuchando, hija, date a respetar, hija, tal, y con restricciones, por ejemplo, en el desarrollo de mi vida, ¿no? De mi personalidad y tal, ¿no? Con ciertas normas, a diferencia de él, tenía mayor permisividad para salir de noche, él podía llevar a sus novias a casa, etcétera, ¿no? Es decir, la educación en casa no solamente tiene que ver con lavar los trastes y tal, sino con todas estas sutilezas que vienen de la propia formación de padres y madres, pues, ¿no? Es decir, tendría que haber un cuestionamiento de la madre, del padre, del tutor, quien eduque al pequeño, a la pequeña, porque traemos también una formación desde la desigualdad, desde el sistema patriarcal, ¿no? Desde el individualismo, etcétera, ¿no? Me parece importante que adultos cuestionen esto, que existan, por ejemplo, el DIF hace pláticas con padres y madres, ¿no? Y que, claro, garantizar que estas pláticas tengan perspectiva de género, que los padres y madres se reúnan, que haya acceso a información oportuna para que las familias puedan cuestionar estas cosas, pero sí señalar que no es el único espacio que determina que una persona pueda ejercer violencia o vivir. Emiliano. Sí, yo también tengo una pregunta y un poquito relacionada a la otra pregunta que
sobre el incremento de la violencia hacia las mujeres, así como incremento de feminicidas. ¿Realmente es así o simplemente es que antes estaba totalmente invisibilizado y ni siquiera había como estadísticas como para poder hacer una comparativa y en realidad sí ha aumentado o tiene que ver más con la parte de la invisibilización de ese tipo de conceptos anterior a la puesta en práctica en el 2010, me parece? No estoy muy seguro, pero ese sería... Ok, te refieres a la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Sí, pero específicamente la parte del feminicidio, que Ah, últimamente se dice que han aumentado, pero en realidad no han aumentado o solamente se les está dando más cobertura que antes. ya. Ok. Mm, no conozco las cifras en todo, o sea, como en todos los estados del país. Lo que sí es que, ok, primero, el feminicidio como figura penal se tipifica en el 2011, ¿no? Esto significa que efectivamente, como tú bien lo dices, hablar de feminicidio así, tu nombre, ¿no? Es relativamente reciente, ¿no? Antes de eso, ¿había feminicidios? Sí. Lo que pasa es que no estaban nombrándose como tal. Es decir, hablar de feminicidio implica que haya una razón de género, ¿no? O sea, como señalando, por ejemplo, si hay una mujer que fue asesinada por narcotráfico y no hay una razón de género, es decir, el tipo penal, lo que establece el Código Penal, no es un feminicidio, pues no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Esto hay que dejarlo muy claro. Luego, eh, han aumentado los feminicidios, por lo menos en el estado de Morelos, no han bajado, pues, ¿no? O sea, se mantienen. Y el asunto es que, por ejemplo, ahorita que Fabi ponía sobre la mesa la alerta de violencia de género, que es una medida gubernamental para erradicar la violencia feminicida, tendría que haber disminuido, ¿no? Sin embargo, se mantienen las cifras y en algunos estados aumenta la cifra. Hablando del feminicidio, ahora, lo que hay dentro de la Fiscalía General del Estado, hay una fiscalía que es la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio. Ahí, una de las cosas que son visibles a través de la Fiscalía del Feminicidio es que los asesinatos de mujeres están cargados de odio, pues, ¿no? O sea, algo que se ilustra muy bien con el tema de Ingrid, ¿no? Con el feminicidio de Ingrid que mueve al país entero, ¿no? Que fue como muy fuerte para el país. Y es algo como Ingrid es abrumador porque el odio de ese feminicidio es por el hecho de ser mujer, es decir, por razón de género, pues, ¿no? Se mantienen las cifras de feminicidio, en algunos lugares en la República aumentan, la violencia contra las mujeres, si antes 7 de cada 10 mujeres viven violencia, hoy 9, 8 de cada 10 mujeres viven violencia. ¿Hay un incremento a la violencia? Sí, porque además, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, que se llama Roberto Castro, recientemente presentó una serie de gráficos muy interesantes a los que tuve la oportunidad de asistir, en donde él hace una gráfica súper interesante, en donde compara los homicidios de hombres, ¿no? Los homicidios de mujeres y los feminicidios. Y entonces él se da cuenta que al comparar estas tres cosas, es decir, da por sentado que por supuesto existe violencia contra los hombres. La violencia no está basada en género, ojo. Y él dice, cuando hay picos, cuando aumentan los homicidios de hombres, o sea, los homicidios matan a los hombres, cuando aumentan los homicidios, aumentan los feminicidios. Esto significa que cuando hay un aumento a la violencia en el país, a la par aumentan los feminicidios, porque por eso es que ahorita con el COVID, con las medidas de seguridad ante la emergencia sanitaria, es que se espera un incremento, porque al aumentar factores
por ejemplo, estar en casa todo el tiempo, convivir en el espacio familiar y tal, hace que existan factores de riesgo que haga que las mujeres puedan vivir violencia. Entonces, si comparamos los feminicidios frente a los homicidios, por supuesto que los feminicidios son mucho menos que los homicidios de hombres o los homicidios de mujeres. El asunto es que la razón por las cuales existe el feminicidio es por el hecho de ser mujeres, pues, ¿no? Y que además algo que distingue, por lo menos en el estado de Morelos, los feminicidios hacia el cuerpo de las mujeres, es el odio en los cuerpos asesinados de las mujeres, es impresionante, pues, ¿no? Un poco menciono esto para mirar la seriedad del asunto, pues, ¿no? Para mirar la relevancia que tiene en un país como México esto, porque no necesitamos tener una cantidad de, ojalá que nunca lleguemos a una cantidad de millones de mujeres asesinadas por feminicidio, pero es que recuerden que la cantidad de feminicidios es resultado, o sea, es la forma extrema. Antes de llegar acá hubo todo un camino que me llevó a esto. Es decir, esta mujer que llegó a este feminicidio transitó por un camino de quién sabe cuánto tiempo de violencia extrema y de violación a sus derechos humanos. Y que esto, en el camino de aquí para acá, hubo una serie de personas que miraron estas conductas y que podrían reproducirlas o que generan más violencia. Emiliano, ya para ir cerrando, Emiliano, ¿tienes alguna? ¿Cerramos? Sí, tengo otra pregunta, es ¿qué políticas públicas se podrían aplicar que verdaderamente sirvan para erradicar la violencia de género y el feminicidio? Porque, por ejemplo, yo también soy de Morelos, soy egresado también de la UAM, pero como técnico laboratorista y pues todo el tiempo voy a visitar a mis amigos de ahí de la UAM. De hecho, mi mejor amiga también es está estudiando antropología, justamente donde tú estudiaste. Por eso le dije que viera la conferencia y eso. Pero he visto que recientemente hay muchos policías, sí se supone de género y todo eso y así, pero realmente la mayoría de mis compañeras y hasta compañeros, me dicen que se sienten más inseguros con la presencia de policías dentro de la UAM que sin la presencia. ¿Qué políticas públicas se podrían aplicar? Película, qué pregunta tan compleja. Qué bueno que eres de Morelos. Saludos, saludos. Creo que una de las cosas en el tema de la política pública para una vida libre de violencia es el tema presupuestal. O sea, incluso en el tema del ABG, una de las recomendaciones que se hacen es justo el tema del presupuesto, pues, ¿no? O sea, sin presupuesto no. O sea, necesitamos que el Estado etiquete y ejerza recursos, no nada más los etiquete, sino que se ejerzan para fortalecer los programas existentes. Es decir, el hecho de que una persona en la UAM, de que un estudiante en la UAM se sienta más inseguro con la policía dentro, responde a la política nacional, ¿no? O sea, responde a lo que vemos, a las violaciones a los derechos humanos que ejercen las autoridades de seguridad pública a las personas a lo largo y ancho del país, ¿no? Tenemos casos emblemáticos como Rosendo Radilla, como Ayotzinapa, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el ejército, pero que también la policía, el caso Yetro, etcétera, etcétera, ¿no? En el estado de Morelos. O sea, el hecho de que un estudiante se sienta mal o peor con la policía adentro responde a lo que vivimos en el país, a las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en materia de política pública, para la vida libre de violencia, ¿qué tendría que suceder? Que se fortalezcan las acciones con el presupuesto. O sea, que, por ejemplo, ahora que mencionaba el tema de la ciudadanía, que la ciudadanía se acerque a las políticas públicas, que se acerque a las instituciones, al Estado, para empujar que exista recurso, que se ejerza recurso, que se etiquete recurso para ese tipo de cosas. O sea, me da mucho gusto que conozcas a la policía de género, o sea, que sepas que existe la policía de género, porque en el estado de Morelos, efectivamente, desde el 2015 se crea la policía de género, que es una unidad especializada, es decir, es un grupo de policías que fueron capacitados fuertemente en el tema de género y que entonces tienen herramientas para poder atender un llamado de emergencia de violencia, porque tienen, es más, hasta en el 2015 o 14 publicaron un protocolo
de atención policial a violencia de género familiar. En este protocolo se establece, o sea, es ejercido por la policía de género, es decir, este grupo de policías, y además por toda la policía, todo el cuerpo policial. Este protocolo establece las formas, o sea, los paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para cuando la policía, imagínense, ¿no? Llama a la vecina y entonces llega la policía y entonces ¿cómo deben hacer ellos la intervención, no? O llamo porque alguien le está pegando a una mujer en la calle, yo llamo. Entonces, lo que coloquialmente se dice es que cuando llega la policía, la mujer dice, no, no te lo lleves, yo lo amo, este es mi esposo, es mi pareja, no le hagas daño porque yo lo amo y no te lo lleves, ¿no? Entonces, la policía en su protocolo actúa en función de esa conducta esperada. Y una de las cosas que hace es separar espacialmente, o sea, si están peleándose, no sé qué, llega la policía y detiene al agresor, a la mujer la aleja, de manera que no esté bajo la coacción del agresor, la aleja y le habla sobre sus derechos, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que yo les estoy compartiendo son acciones que han sido efectivas, lo hemos vivido en casos cercanos, ¿no? Una de las compañeras contaba que en su unidad pasó algo así, que la policía de género hizo un papel excelente, que incluso cuando llega el MP o cuando alguien por ahí llegó, la policía de género tiene la información suficiente para poder exigirle al MP que haga su trabajo, ¿no? O sea, es decir, ¿hay acciones eficientes? Sí. ¿Falta? Absolutamente. Una de las cosas que faltan es que la policía de género está conformada por un grupo de policías que no les puedo decir el número porque no sé cuál sea, pero es un número pequeño, pues, ¿no? Para resolver las necesidades del Estado entero. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Presupuesto. Presupuesto para que la policía de género esté en todo el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Lana, a resumidas cuentas. Lana que se a estos programas y que se ejerza de la manera correcta. Ok, hay que si nos recomiendas un libro sobre feminismo y masculinidades, si ahorita no recuerdas alguno, después me lo envías, es una Sí, de recomendación. hecho, estaba yo pensando en varios, ahora con la pregunta que hizo alguien sobre la deconstrucción de las masculinidades. Yo soy de la idea que son los hombres quienes tienen que hablarse entre ustedes y decirse cosas y así, pero bueno, puedo mandarle a Omar una serie de artículos pasado un diplomado sobre masculinidades, prevención de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de masculinidades, y tengo fresquita la bibliografía, entonces con mucho gusto se la puedo pasar a Omar para que él la comparta. Entonces, ahí te la envío, Laura Zapata. Pues vamos a cerrar para que ya se descanse nuestra participante, nuestra ponente, Eliana. Emiliano, ¿tienes algo ahí caliente ya para cerrar? En realidad sería para cerrar. Ok, ya. No, Emiliano se repitió. No quiero ser concluyente realmente de todo lo que nos has dicho. Es mucha la información y la reflexión. Las mesas nos han dejado, sí, muchos conocimientos, pero sobre todo más preguntas y más preguntas, y creo que eso es lo más importante. Al final, que siga, cuando uno quiere aprender y cambiar y modificar algo, solo son las preguntas las que nos van a motivar para ello, y entonces la búsqueda de respuestas nos va a llevar a eso. Sin reducir todo, me parecen 6 puntos muy importantes. El primero, recuperando la ponencia, uno es, hay una serie de denuncias, hay una serie de situaciones históricamente construidas, cada contexto histórico es diferente, pero no podemos dejar de ver que la violencia ha sido histórica y constante. No es que hoy ocurra, no es que sea particular de este siglo, no es que sea del capitalismo, trasciende al propio sistema económico actual. Eso, con el largo del tiempo, movimientos sociales, organización, se empezó a traducir en lo que llamas muy bien derechos, el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, resultado de una movilización
actualización y de una constante trabajo. Habría que decirle a quienes nos están viendo que las feministas que están en la facultad, que están en las distintas instituciones, responden a un movimiento que no solo ha sido por tomas y no solo ha sido por marchas, sino que hay detrás acompañamiento a víctimas, hay apoyo económico, material, psicológico, educativo para las mujeres, mujeres apoyando mujeres. Eso es algo que no sabemos. Hay unas redes tremendas ahí de distintas pequeñas redes, esas redes familiares que ustedes conocen de su tía, su mamá, sus primas, lo que sea. Esta se extiende de manera más amplia en muchos sectores. Cada vez son más grandes estos grupos de redes de mujeres, no solo protegiéndose a sí mismas entre ellas, no solo aconsejándose, sino estudiando, generando asociaciones civiles, empresas. Hay mucho más detrás que no hemos visto en los tendederos, en las pintas. Hay detrás suyo un movimiento muy rico, muy digno de estudiarse. Algo así como el anarquismo, que nada más pareciera que conocemos pintas y gente encapuchada. Cuando uno revisa la literatura anarquista, uno se encuentra con que es una literatura amplísima acompañada de práctica. Lo mismo es el feminismo. Ese es un punto que me parece a mí relevante de la exposición de Linares. Un segundo punto es que esta cuestión del movimiento de la violencia, a mí me parece que tenemos un origen histórico, hay un desarrollo, pero no termina con la muerte de una mujer, manda mensajes muy feos, muy cotidianos, de que la violencia no termina, por el contrario, se agrava con feminismos, entonces, con los feminicidios. Entonces las mujeres ven esto no como el fin de algo, sino como el comienzo de otra cosa. Así no acaba ahí. Creo que lo que están viendo es el comienzo de algo que nosotros no estamos vislumbrando. Pareciera que si se pusieran las leyes el día de hoy, pareciera que si se empezaran a correr profesores, etc., las cosas se acabarían. Créanme que no. Creo que está apenas empezando realmente la lucha. Eso creo que me parece importante. Un tercer punto es cómo cuestionar mi masculinidad, ¿no? Es decir, cómo la veo, cómo me gusta que ya se hagan esas preguntas las profesoras, los profesores que nos han acompañado, aquí las estudiantes, los estudiantes sobre todo, que se pregunten, ¿y cómo soy como hombre? ¿Cómo soy con mis demás compañeros? ¿Qué estamos tolerando, no? ¿Cómo nos podemos transformar? ¿Y qué va a implicar eso? Otra cosa que me parece relevante de tu exposición, que son muchísimas, una de ellas es ¿qué va a pasar? ¿En qué situación está el Estado? ¿No? Es decir, iniciabas con lo del Estado y yo lo relaciono con las universidades, con rectoría, con la dirección de la Facultad de Economía, que ante un movimiento hay como un momento de no saber entender qué está pasando, ¿no? Y que están obligados por ley a responder y a buscar soluciones al problema. Esto es un entrampado bien interesante que fueron construyendo las feministas a lo largo de muchos tiempos de manera callada, una estructura jurídica que hoy día las que están ahorita, las mujeres que se están organizando, que son generalmente menores de 25 años, son muy jóvenes las compañeras en su mayoría, han encontrado toda una lucha social e institucional que ahí está y que hoy piden que sea ya no letra muerta, sino letra que se cumpla. Y esto es muy interesante. Están exigiendo el cumplimiento de los derechos, están exigiendo, es la generación de los derechos, decía Fabiola la vez pasada, es decir, es una generación que ya nació con sus derechos y los va a exigir y los está exigiendo. Quiero cerrar la participación también recordando el último punto, que es, tenemos la capacidad, las y los estudiantes, las y los profesores,
de cambiar de lentes, de movernos de una perspectiva a otra, de diferenciar marcos conceptuales, de identificar debilidades y fortalezas de cada una de las teorías a las que nos enfrentamos? La respuesta es sí. La respuesta es que no lo hemos hecho porque el sistema educativo universitario nos condena a ver solo una mirada o dos o tres miradas, a separarnos de otras ciencias como la antropología, la sociología, el derecho, lo que vimos con especialistas en medicina, en biología. Creo que tenemos que volver a reconstruir un pensamiento complejo, y ese pensamiento complejo pasa por muchos lentes. Te agradecemos mucho la ponencia, tu tiempo, Elianay, tu experiencia por habernos transmitido. Ojalá cuando puedas nos sigas acompañando en esta mesa, que creo que está siendo muy bien recibida. Hay gente en redes, había mucha gente conectada, ahorita también hay gente en plataforma, en fin. Te agradecemos mucho toda tu experiencia y como siempre, pues darse tiempo para que nosotras y nosotros nos podamos transformar. Pues muchas gracias, Omar, a ti por la invitación. Ahorita que tú estás haciendo todo este análisis, pienso en que qué bueno que tienes este tipo de iniciativas al alcance del estudiante, de tus estudiantes, información que a lo mejor ahora os estás echando mano de la emergencia sanitaria para hacer este tipo de prácticas, y me parece que es muy importante. Aplaudo tu iniciativa, me parece que eso, hay que tener información de lo más posible, ¿no? Entonces agradezco muchísimo la invitación, también agradezco muchísimo las preguntas y el interés de quienes estuvieron aquí participando, y siempre me gusta cerrar estos procesos de análisis con esto que decía Descartes, de que la duda es el